Bienvenidos a todos, compañeros, muchachos, estudiantes, siéntanse en toda la confianza. Este es un espacio bastante informal. No tenemos presentaciones, ni la idea es que se haga una presentación aquí formal de los coordinadores. Tenemos a Adrián Lara, que lo ven por ahí, coordinador de Ciencias de la Computación. Ahora se presentan cada uno, Luis Quesada, coordinador de Ingeniería en Tecnologías de la Información, y Cristian Quesada, coordinador de Ingeniería Software. Eh, y bienvenidos profesores, que ahorita veo a Sandra también. No sé si hay alguna otra profesora, como es un montón de gente adentro. Hola Sandra, Hola, ¿cómo están? bien vos. Bien, bien, por dicha. Muchas gracias, profesores Adrián, Luis y Cristian, por esta sesión que yo creo que será de mucha utilidad para nuestros estudiantes de introducción. Pura vida. Coincido 100%. Disponemos de una hora y les agradezco a los coordinadores que van a sacar una horita para responder a las dudas de ustedes. Ya muchos de ustedes vieron material sobre son los énfasis, videos, charlas, y entonces yo quiero darle prioridad a las preguntas de ustedes. Tal vez le voy a dar la palabra unos minutitos a los coordinadores para que se presenten, y no sé si quieren dar una brevísima introducción a su énfasis, pero la idea es empezar casi de inmediato, después de eso, con las preguntas que ustedes estudiantes tengan sobre este tema de los énfasis. No sé por cuál énfasis empezamos, no sé, alfabéticamente. CC. Me parece, sí. Ok. Buenas tardes a todos y todas. Gracias a la comunidad Intro, por no decir Mau, Sandra y otros profes por organizar esta actividad. Creo que los coordinadores siempre estamos contentos de hablar con la gente de Intro para ir atendiendo sus dudas existenciales sobre estos temas pronto. Yo me llamo Adrián Lara, soy el coordinador del énfasis de CC. Tengo como 5 años de ser profe de la EX y soy carnet A3 para que le hagan mate a cuántos años les llevo. Me fui de doctorado a la Universidad de Nebraska antes de empezar a trabajar aquí. Hice mi doctorado en cosas más bien como de IT, en cosas de redes programables y cosas así. Entonces, por mis venas corre sangre IT y CC parejo. Antes de eso trabajaba en el Banco Central en el área de seguridad del Banco Central, en cosas de firma digital y cosas así. Entonces, ese mundo de infraestructura de llave pública y esas cosas es mi otra pasión antes de hablar de redes en mi doctorado. Y nada más para que me conozcan desde ese punto de vista. Y ahora sí, tal vez, como dijo Mau, lo que más importa hoy es que atendamos sus preguntas, que siempre son interesantes y valiosas. Entonces, esto es solo 2 minutitos de qué es el énfasis en general, por aquello de que alguien no estuviera ubicado todavía o que quieran escuchar del propio coordinador. El énfasis de ciencias de la computación, si me voy a la formalidad del perfil de salida, busca promover al país con recursos humanos científicos que potencien la investigación y la investigación tecnológica. Esas palabras para mí se resumen en que la gente de CC posiblemente, en mi humilde opinión, es donde más se potencia la creatividad y las ganas de innovar. Los temitas bonitos de inteligencia artificial, de aprendizaje mecánico, ese tipo de cosas, el aprendizaje de máquina, perdón, son muy del énfasis de CC y creo que el perfil que sale de ahí, investigación pueden hacer los tres, pero este énfasis es uno de los que más se enfoca en eso. En esa línea también creo que nos ha tocado por 2 o 3 años combatir el mito de que el que sale de CC solo se hace profe. Eso tampoco es cierto. Espero que durante las preguntas de hoy convencerlos de que hay igualdad de oportunidades laborales de los tres. No es que CC sea solo academia, eso es algo que digo muy diferente porque lo opinan muy frecuentemente. Y aterrizando tal vez en los cursos que llevan, creería que hay por lo menos dos perfiles de cursos. Hay una parte bien matemática, una mitad de eso es compartida con ITI porque tienen modelado y optimización, que es investigación de operaciones, y tienen el mundo de estadística de experimentos, pero además tienen ecuaciones diferenciales,
además tiene la opción de llevar análisis numérico. Entonces, creo que con frecuencia el que se siente contento en un rol de matemático aplicado, este es un buen lugar para estar. Y hay otros cursos que son bien computer science, de esos históricos clásicos como arquitectura, como compiladores, como inteligencia artificial, que les permiten salir con un entendimiento de la computación muy bonito y muy completo. Yo creería que esos son los dos perfiles que, que más representan a este énfasis. Y de mi parte, creería que como descripción brevísima, eso es suficiente. Gracias, Adrián. Creo que por orden alfabético toca ingeniería de software, ¿verdad? PQRST. Ok, Cristian. Muteado. Hola, gracias, Mau. Hola, chicos y chicas. Un placer estar con ustedes desde hace rato. Bueno, yo soy uno de los que no ha participado mucho con la población más temprana de la EXI. Desde hace rato teníamos ganas de conocerlos y compartir un poco. Tal vez solo para introducir, yo hice mi doctorado en ingeniería del software. Estuve 10 años en la industria como desarrollador, administrador de proyectos, etcétera, etcétera. Y después de esos 10 años me vine para la EXI, hice mi doctorado y ahora estoy acompañando mucho los cursos de la línea de ingeniería del software. Mi nombre es Cristian Quesada López, estoy para servirles. Tal vez un poquito contándoles la idea de ingeniería del software, como su nombre lo dice, bueno, es cualquier cosa que tenga que ver con software. Entonces, en nuestro énfasis, pues lo que buscamos es desarrollar sistemáticamente de una manera ingenieril software de calidad. ¿Qué significa software de calidad? Bueno, software que tenga buenas prácticas de codificación, que tenga calidad desde la perspectiva del usuario final, que tenga buenas prácticas de arquitectura, software que cumpla esas necesidades de los clientes. Entonces, tal vez para no hacerlo muy largo y ahora entrarnos un poco en el detalle durante la sesión de consultas, nada más sepan que entonces en ingeniería del software lo que nos vamos a preocupar es de producir software, cualquier tipo que sea, desde el software más tradicional de sistemas de información hasta software que utilice algoritmos súper interesantes, incluyendo algunos de los que empezó a mencionar Adrián, siempre desde una perspectiva de ofrecer soluciones a los clientes y bajo una amplia gama de buenas prácticas de calidad que se deben de cumplir para garantizar que ese software esté bien construido. Eso es lo que hacemos en ingeniería del software. Entonces, tal vez para no alargarme, le doy la palabra a Luis y ahora en las preguntas podemos ya ir un poquito más a fondo en cualquier duda que ustedes tengan. Mucho gusto. Gracias, Cristian. Luis. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Quesada. Antes que Adrián dijo el carnet, el mío ni siquiera tiene letras para que saquen cuentas. Igual que el mío. Sí, pero bueno, tal vez les cuento rápidamente. Soy coordinador de este énfasis desde hace 7 días, para ser exactos. Antes había estado involucrado más en el énfasis de CC tal vez. Sin embargo, siempre me ha gustado mucho la parte de trabajar con cosas a bajo nivel. Tal vez me vayan a ver o nos vayamos a ver en algún curso como sistemas operativos o lenguaje ensamblador o similar que pueden estar un poco asociados al énfasis de IT. Y también estoy en un grupo de investigación que está relacionado al área de HCI, de investigación humano-computador, que se relaciona con la parte de ingeniería de software. Entonces, todo eso para contarles tal vez siento que los énfasis se complementan y que espero que eso les quede a ustedes claro en algún momento al final de la carrera, bueno, y de la charla de hoy, por supuesto. Hablando específicamente sobre ITI, que lo voy a resumir como ITI, no le voy a dar el nombre largo porque es bien largo. Quiero que visualicen lo siguiente. ¿Qué pasa cuando nosotros
streameamos videos o música o videos, cuando pedimos un Uber Eats, cuando ahorita que estamos en esta sesión de Zoom, cuando, no sé, cuando jugamos LOL, o yo no juego LOL, espero que por lo menos en un tiempo de clases no estén jugando LOL, porque eso he escuchado que quita mucho tiempo. No sé, cualquier cosa que se les ocurra donde haya comunicación a nivel de datos. Ahí hay hardware y hay software, y ese hardware y ese software, esos recursos tecnológicos, forman parte de una infraestructura que hay que darle mantenimiento, que hay que tratar de maximizarlo, que hay que asegurarla, porque hay intrusos que van a querer entrar y tener control sobre esa comunicación de datos. ¿Cómo hago para que cuando yo compro algo no me roben la información de mi tarjeta? ¿Cómo hago para verificar que realmente soy yo el que me estoy conectando y no es otra persona que me está suplantando? Yo qué sé, todo ese tipo de cosas. Entonces, que insisto, tienen que ver con la parte de hardware y con la parte de software. Entonces, un poquito el énfasis de ITI es crear, es integrar, es evaluar recursos, infraestructura que nos sirva para podernos comunicar de forma, uno, fluida, para que la comunicación no se nos esté cortando, por ejemplo, y dos, segura. Usualmente hay un montón de vulnerabilidades en este tipo de comunicaciones. En varios cursos del énfasis se hace énfasis en cómo atacar, en cómo disminuir el impacto de esas vulnerabilidades en las comunicaciones, en el trabajo y demás. Entonces, no, tal vez quisiera dejarlo ahí para darle chance a preguntas, pero, eh, pero por ahí va el énfasis de ITI. Dele, Mauro. Gracias. Gracias, Luis, y gracias a los tres. Muy bonita, me gustó mucho la descripción breve que hicieron de los tres énfasis. Bueno, ahora sí, a preguntas. Esto va a ser exclusivamente preguntas en una conversación informal, amigable. Entonces, conforme van levantando la mano, yo sé que hay muchos que tienen bastantes preguntas. Entonces, adelante, levantan la mano si gustan y les voy dando la palabra. Y si no hay preguntas, Mau, yo traigo un montón de preguntas para los chiquillos y las chiquillas. Excelente. Ahí está el primer valiente. Ok, tal vez le doy la palabra a Enrique. Yo no sé si Cristian de verdad quiere algo, lanzar algo ahí, una bomba para mover más el asunto. Ok, varios. Bueno, Empecemos con los chiquillos. Enrique. Y aquí está Enrique, sí. Ok, bueno, primero buenas tardes a todos. Mi pregunta va para ciencias de la computación. En el mundo laboral, un graduado de ciencias de la computación tiene más oportunidades de empleo laboralmente, nacional o en un nivel internacional. Y si es así, digamos, internacional, ¿cuáles son los países en donde más auge hay hacia el apoyo de la investigación? Gracias por esa pregunta. Yo creería que Estados Unidos y Europa siempre han sido considerados nuestros dos puntos de referencia para temas de investigación. La ventaja en ese aspecto es que las empresas más chivas del mundo para trabajar en eso también tienen sucursales locales, que es lo que le pasa a muchos de nuestros amigos de los ya más viejos que estaban en Amazon aquí o que estaban en Microsoft o que estaban en Intel y de repente ahora tienen puestos en la versión local gringa de esta empresa. Entonces, siempre muy más la investigación, creo que todos, sobre todo ahora que todo está en los datos, ¿no? Sería cruel de mi parte excluir a alguna empresa, pero pienso que todas las importantes, Google, Amazon, Microsoft, Intel, IBM, compañía, todos tienen áreas enteras dedicadas a cosas que le interesan a CC. El otro mundo muy, muy preciso de investigación que es muy buscado por la gente de CC es el colisionador de partículas en Ginebra, Suiza. Un montón de gente se va de asistencia ahí y aprende cosas muy chivas.
Y esa es mi versión europea para alguien que está incluso todavía siendo estudiante. Es un buen punto de partida si uno quiere conocer eso allá. Y localmente, el CENAT, que es el Centro de Alto Rendimiento, que conocerán tal vez cuando lleguen Paralela, creo que es un punto de partida local donde también se promueve la investigación, incluso para una posición todavía estudiantil. Gracias, Adrián. Samuel. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta sería un poco más general. Eh, digamos que, ¿cuál énfasis sería como el más adecuado para uno especializarse como en cybersecurity, digamos, en seguridad informática? ¿Cuál sería el óptimo, digamos, para especializarse en eso? Si me dejan contesto yo, probablemente IT es el énfasis al que debería de irse si esa es si eso es lo que si eso es lo que le interesa. Hay varios cursos relacionados con seguridad informática, también está con la parte de seguridad a nivel de infraestructura, o sea, a nivel de hardware y a nivel de software, y creo que definitivamente sería por ahí. Ahora bien, probablemente pueda haber desde el punto de vista de ingeniería de software o desde el punto de vista de ciencias de la computación, también haya aspectos de seguridad que valga la pena que considere, pero no sé si Cristian y Adrián coinciden conmigo que probablemente IT sea eh, el que más se adapta a, a eso que usted indica. Sí, Vale. efectivamente, IT, digamos, es el que va a ver más verticalmente todo el tema de ciberseguridad, entonces es el que más se adapta. Y luego ya de ahí, sí es importante, tal vez ahora Adrián lo complementa un poco, que efectivamente el tema de seguridad, con el auge que ha tenido en los últimos años, probablemente ya para dedicarte a eso específicamente necesites seguir capacitándote, ya sea, digamos, en la misma organización donde usted consigue su trabajo. Usted va a tener que empezar a capacitarse, inclusive algunos con alguna línea de certificación profesional o eventualmente con alguna maestría o alguna especialidad en temas de ciberseguridad. Efectivamente, el tema de ciberseguridad abarca distintos niveles, entonces desde infraestructura hasta software, y posiblemente dentro del mismo tema de ciberseguridad, pues podrías un poco, digamos que, dedicarte a áreas específicas. Entonces, si te gusta lo de más de bajo nivel y más infraestructura, si te gusta más preocuparte por las capas un poquito más de arriba, que son de software, probablemente en algún momento podrías llegar a ese nivel de especialización sin dejar de lado que efectivamente es algo que se tiene que ver como un conjunto, ¿verdad? La seguridad tiene que pasar por todas las capas. Dale, Adrián, si quieres. No, creo que yo no tengo nada más que agregar. Ya ustedes dijeron todo. Gracias. Alexander Sánchez. Primero que todo, buenas tardes. Bueno, el profe Adrián Lara había dicho que ciencias de la computación era el que, por así decirlo, el que más se enfocaba en lo que es la investigación, pero que no era el único. Entonces, a mí me dio curiosidad saber en ingeniería de software, qué clase de investigación o en qué se enfoca esa investigación que se hace. Ok, amarrando un poquito la pregunta tras anterior del tema de las ofertas laborales nacionales e internacionales. Consideramos, y me corrigen los otros profes si sienten que algo estoy diciendo mal, que efectivamente en los tres énfasis las oportunidades nacionales e internacionales existen, ya sea para poder hacer una práctica más directa, profesional, o meterse en el campo de innovación en términos de investigación. Entonces aquí tenemos que varios niveles. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían hacer investigación un poco muy de la línea académica. Entonces, por ejemplo, las opciones chivas que mencionó Adrián, de es irte a un centro de investigación donde ustedes puedan aportar desde su área de expertise. Pero hay una amplia gama que se mueve hasta la investigación aplicada, que es la que hacen la mayoría de las empresas. En el campo de investigación de ingeniería del software, bueno, hay dos niveles, ¿verdad? Lo que hacemos desde la academia, que es cualquier proceso de investigación, tanto para ofrecer soluciones a los mismos problemas que nosotros como informáticos
nos enfrentamos, como por supuesto esa investigación aplicada para solucionar problemas a la sociedad. Y esto en perspectiva de una combinación de enfoques multidisciplinarios para lograr soluciones completas. Ahora, esto no se limita solo a ingeniería del software, porque por ejemplo, ahora como lo decía el profe Luis, efectivamente parte de las soluciones más holísticas o más completas que se logran en tecnología es cuando se combinan muchas áreas. Entonces, por ejemplo, un proyecto que combine desarrollo de software para ofrecer una solución, pero que además combine algoritmos interesantes, ahorita los que están en auge de Machine Learning, pero que además combine chunchitos, que combine sensores, que combine dispositivos inteligentes que recojan señales, y todo para proveer una solución a un cliente. Recuerden que desde una perspectiva de tecnología, a los usuarios o a los clientes, como ustedes lo quieran ver, lo que les interesa es una solución. A ellos no les interesa si por detrás hay hardware, software, algoritmos, si hay otras áreas disciplinares en las cuales participan en una solución integral. Entonces, también un poquito tal vez el mensaje es que cuando ustedes salgan a la industria o en su defecto, por ejemplo, a un centro de investigación o a hacer una especialización más académica, ustedes lo que se van a enfrentar es a problemas complejos, y los problemas complejos no se resuelven solo desde una disciplina. Entonces, por ejemplo, si mi especialidad es ingeniería del software, si yo me enfrento a un problema complejo, no es que solo voy a trabajar en ingeniería del software, siempre voy a tener interacción con otras disciplinas para poder dar una solución completa. Entonces, no sé si te respondí, pero efectivamente desde la ingeniería del software, cualquier problema asociado a desarrollo de software se podría atacar desde una perspectiva de investigación. Algunos un poco más teóricos, algunos mucho más aplicados. Por ejemplo, las grandes compañías en software como Google y todas estas de alta tecnología tienen sus centros de investigación, y esos centros de investigación no solo investigan específicamente desde la perspectiva de ingeniería del software, sino probablemente también estén investigando algoritmos de machine learning, estén investigando con sensores, estén investigando con soluciones de tecnologías integradas para ofrecer esos servicios de punta que son los que ustedes ven ahorita a nivel mundial de las grandes compañías. Entonces, más o menos por ahí iría mi respuesta. No sé si los otros profes quieren agregar o si más bien te generé más preguntas y podríamos hacer un seguimiento. Yo solo agregaría lo que acaba de decir Cristian, de que en Costa Rica muchas de las grandes empresas tienen sus propios departamentos de investigación y desarrollo, y da igual si es para, para el área de CC o ingeniería de software o IT. Prácticamente la mayoría de empresas grandes tienen esos departamentos aquí, y usualmente buscan estudiantes para pasantías, abren distintos puestos para niveles de primera entrada, o sea, recién graduados y demás. Entonces hay bastante oportunidad si la parte de investigación les interesa. Y yo para cerrar con una propuesta bien concreta, aprovechando el bonito tema, el 28 de julio, eso es miércoles, ¿verdad? Miércoles 28 de julio a las 6 de la tarde posiblemente, son las presentaciones finales de los grupos de investigación en CC, y la vamos a hacer pública precisamente para que los estudiantes puedan darse una idea de qué se hace ahí, y van a ver que las herramientas que usaron están bastante más cerca de lo que Cristian llamó investigación aplicada, que es la que le interesa al mundo empresarial, que una investigación más académica y más pura. Entonces, tal vez cerrando todo lo que dijeron Luis y Cristian, investigación hay para todas las áreas, desde IT, IS, investigación en ICC, con la particularidad de que el plan de CC tiene un cursito donde aprenden cositas básicas de cómo se hace investigación. Creo que Maureen se nos desconectó y dejó a Carlos, Carlos Durán, por favor, tome la palabra. Así que Carlos es el... Señor moderador, ponga orden. ¿Quién sigue? Okay, bueno, sigue Sebastián. Dale, Carlos. Sebastián Sánchez, adelante, por favor. Okay. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta general igual. Para una persona que le gustaría dedicarse al análisis de datos o Big Data,
¿cuál sería el énfasis que mejor se adapte a esa especialización, por decirlo así? Si quieres, dale, Adrián. Buena pregunta. No, es raro, ¿no? Son temas tan amplios que posiblemente uno les puede llegar por cualquiera de los tres énfasis y creo que esta respuesta va a aparecer varias veces durante la reunión, comenzando por más bien cederle la iniciativa a Ingeniería de Software y IT, que son los dos énfasis que tienen como curso obligatorio bases de datos avanzadas, que yo creería que es uno de los cursos que ofrecemos que más cercanía tienen que ver con el tema de Big Data. Después hay una electiva que es de los tres énfasis, que es análisis de grandes volúmenes de datos. Y entonces cuando uno empieza a hilar de ahí para abajo, tiene como que meterse un poco a profundizar qué entiende usted por Big Data y qué de todo ese enredo le gusta más, para saber si es más la parte de desarrollo de aplicaciones, para saber si es más la parte de intermediar entre la infraestructura y la ciencia de datos, que es entonces el que llaman ingeniero de datos, que probablemente es más IT, o si tiene una perspectiva más de agarrarse con los datos más matemáticamente en modelos de clasificación de compañía, en cuyo caso es más CC. Entonces, ahí creo que hay que hilar un poco más fino y nos da una hora entera hablando de eso. En lo que contestan mis compañeros, voy a buscar una presentación grabada de CC de Yersinio que explico bastante bien el rol de los tres posibles énfasis en un ecosistema de Big Data como ese. Y ya les llego con eso. Sí, correcto, efectivamente. Vamos a ver, es que todas estas profesiones surgen por el auge de las nuevas tecnologías. Entonces, actualmente con la capacidad que tienen los sistemas de procesar estos grandes volúmenes de datos, empiezan a surgir muchas especialidades. Entonces, lo que hace algunos años entendíamos como científico de datos, ahora hay 3 o 4 especializaciones. Entonces, por ejemplo, analista de datos, ¿qué significa ser un analista de datos? Ingeniero de datos. Entonces, va a haber diferentes niveles y componentes que te podrían guiar hacia uno u otro. Algunos son más técnicos en el sentido de que vos te agarras con los datos y los algoritmos y no tienes que interactuar demasiado para soluciones que ocupen interacción con personas. Otros más bien ya se empiezan a mover un poquito más hacia buscar esas soluciones en conjunto con otras disciplinas y otras personas para poder ofrecer información que apoye toma de decisiones. Y inclusive hay algunos que ya se dedican un poquito más a cómo curar los datos, cómo calibrar los modelos. Entonces, efectivamente, un poco de los tres énfasis tiene algunos cursos que se alinean a ese perfil. Están los que mencionó Adrián, bases de datos avanzadas, está análisis de grandes volúmenes de datos, y yo no dejaría por fuera una electiva ahorita que se va a ofrecer, que es Machine Learning. Habría que hilar un poquito más delgado hacia dónde va la perspectiva del perfil profesional o la carrera profesional que usted quisiera seguir. Entonces, tal vez la respuesta es que si lo que te interesan son los modelos y los algoritmos, probablemente iría por el lado de ciencias. Si te interesa lo que es la aplicabilidad, entonces, por ejemplo, que tu software utilice todas estas tecnologías que existen para poder analizar datos y lograr modelos que apoyen esos procesos de toma de decisiones innovadoras, probablemente también tenga que ver un poquito con ingeniería del software, y tal vez Luis ahorita extiende un poquito cuál sería la línea más de IT. Sin embargo, para, digamos, puestos muy especializados, creo que yo volvería al comentario que hice inicialmente. Ustedes podrían empezar en un entry level en alguno de estos puestos. Sin embargo, efectivamente, la especialización a partir del contexto de trabajo donde ustedes estén aplicando estas técnicas y sobre los datos que estén aplicando, ustedes van a tener que irse especializando de alguna manera. Entonces, bueno, esto es un continuo. Lo que sí podemos decirles es que cualquiera de los tres énfasis les van a dar las bases necesarias para que ustedes puedan dar ese primer paso, y de ahí que ustedes ya busquen a partir de su path de carrera cuál es la línea específica que les vaya a gustar de especialización. Ahorita en este momento esas carreras son demasiado amplias y hay especializaciones puntuales en diferentes áreas dependiendo de lo que nos guste. Entonces, si lo que nos gusta más es interactuar con grupos interdisciplinarios, nos movemos un poquito más a la parte de
de aplicación hacia negocios, y nos gusta más la parte matemática de modelos de optimización, entonces nos movemos un poquito más hacia la parte computing, y esos niveles funcionan muy bien. Inclusive hay organizaciones que por ellas mismas los van a hacer moverse hacia uno u otro lado dependiendo de las necesidades. Como les decía al inicio, al final a ustedes los van a contratar como proveedores o proveedoras de soluciones. Si la solución necesita que usted se vaya de fondo a un algoritmo para analizarlo y mejorarlo y optimizarlo, pues usted lo va a tener que hacer. Si su solución amerita que usted vaya y hable y negocie con 10 personas de distintas disciplinas, pues eso se va a tener que hacer. Entonces, aquí lo importante es que también se entienda que parte del proceso es que además de todas estas habilidades técnicas que ustedes van a desarrollar, independientemente del énfasis que seleccionen, hay muchas habilidades alrededor también que ustedes tienen que preocuparse por desarrollar durante su estadía en la EXI, para que puedan ser exitosos cuando estén en una organización resolviendo problemas complejos. Dale, Luis. Sí, tal vez agregar algo que mencionó antes Cristian, que en efecto muchos de estos temas, lo que van a aprender va a ser un pincelazo en la carrera, y probablemente lo van a terminar complementando o con una maestría o incluso con otra carrera o con alguna certificación. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de ITI, la parte de esta de los datos puede tener que ver más con, si a usted le interesa, la parte de cómo almacenarlos, qué pasa si tengo millones y millones y millones y millones de datos, cómo hago para para aprovechar de la mejor forma posible la infraestructura que tengo, si tengo limitaciones de infraestructura o no las tengo, cómo hago para hacer eso, qué pasa si todos esos millones y millones de datos tengo que estarlos moviendo de un lado para otro, cómo hago para asegurar que la protección y la seguridad de esos datos se mantenga siempre. Entonces, cuál énfasis responde mejor a sus gustos, creo que es algo en lo que ustedes tienen ahorita 2 años para descubrirlo, y aunque tal vez ya tengan un pincelazo de por dónde se quieren ir, bueno, a mí me gusta la parte de datos, bueno, exactamente qué parte de esa es la que quiero irme. La parte de análisis de datos, exactamente cuál arista es la que me gustaría atacar, y eso les va a ayudar un poco a decidir en 2 años, más o menos. Gracias, compañeros. Perdí el internet hace un rato, entonces si me hablaron y no contestaba nada fue que me fui. No hay problema. Ya te reemplazamos. Carlos Durán, creo, la reemplazó muy bien. Ajá. Y de aquí en adelante él termina como profe del curso. Bueno, ok, Carlos. Excelente, gracias, Carlos. Ok, nada más una pequeña intervención. La gente que está haciendo preguntas en el chat, tengan un poquito de paciencia. Creo que controlé en qué momento ingresaron sus dudas con respecto a las manitas levantadas. Entonces, lo tengo aquí apuntado, entonces voy a avanzar con las manitas y ahorita llegamos a ustedes. Luis David Solano. Hola, sí, tenía una pregunta para el profesor Cristian, más que nada con la distribución del plan de estudios, que es la única que solo tiene una electiva, pero quería averiguar si hay una posibilidad de que uno pueda llevar, por ejemplo, varias electivas o más de una, ya que es la que solo tiene un chance para esto. Qué buena pregunta. Ok, voy a darle la respuesta corta y después la respuesta larga. Entonces, la respuesta corta es que ahorita, tal como está el plan, no. Ahorita lo que están haciendo algunos estudiantes que resulta interesante, si es que ustedes tienen el tiempo y la fuerza para hacerlo, es que efectivamente posterior a terminar un énfasis complementan con otro énfasis solo llevando los cursos que eran diferentes. Entonces eso, digamos que les da una amplia gama de conocimientos adicionales. Y la respuesta larga es que ya hay iniciativas desde ingeniería del software y que se están discutiendo en varias comisiones de la EXI de que efectivamente necesitamos modificar un poquito el plan para darles la oportunidad de al menos llevar 2 selectivas, porque hay muchas selectivas chivas que se están ofreciendo y en este momento, tal y como vos lo decís acertadamente,
solo se puede llevar una en el énfasis. Entonces, no te podría dar fechas, pero sí te puedo decir que es algo en que estamos trabajando y el primer paso va a ser intentar que al menos se puedan ofrecer dos slots para electivas en ingeniería del software. Gracias, Cristian. Oscar Fernández. ¿Se me escucha? Sí, señor. Ok. Bueno, yo tenía una pregunta para las ciencias de la computación y es que en lo referente al trabajo de I+D, me gustaría saber hasta qué punto un profesional de ciencias de la computación se involucra en la investigación de productos físicos o por si al contrario se centra más en la búsqueda de servicios o software o un poco de ambas. Buena pregunta. Hay una parte de mí que le da más ganas de levantar una señal de advertencia de no le echen tanta responsabilidad a los énfasis. Creo que si lo que quieren es trabajar más con hardware o compañía, pueden escoger el énfasis que quieran. Así como mucha gente dice, me voy para IS porque me encanta programar. No, en los tres se programa igual. Hay mitos de ese tipo que hay que lograr tal vez distanciar qué resuelven los énfasis y qué hacen ustedes después en su vida. Cuando dijiste R&D con chunchitos, dije, eso, no hay ningún curso, ninguno de los tres énfasis que se meta oficialmente en eso. Entonces puedo hacer trampa y puedo decir, sí, claro, CC se mete en eso, todo lo que quieras, ahí está el curso de investigación CC, pero en realidad estaría hablando más paja que la verdad. Si eso es lo que te interesa, el énfasis no me parece tan relacionado. Creo que esa es mi primera reacción a esa pregunta. Y al revés, sí, si te quieres meter a investigación, puedes hacer investigación a cualquier nivel, digamos. El énfasis de CC no te va a amarrar ni a que sea puro software, ni a que sea puro hardware o en el medio. Creo que no están demasiado relacionados. Ok, gracias, Adrián. Creo Aula. que Cristian se desmutió. Ok. Cristian, perdón. No, era para darle la razón a Adrián. Efectivamente, como muchas veces he intentado contarles en las sesiones de énfasis, es que al final los énfasis les van a dar una base y luego ya en el path de carrera que ustedes desean desarrollar en su vida profesional, pues ustedes irán construyendo conforme vayan avanzando y vayan viendo qué les gusta y qué no les gusta tanto. Un buen ejemplo de esto que está diciendo Adrián es lo que les comentaba Luis, que tal vez ahorita le doy la palabra. Efectivamente, para ofrecer soluciones completas, las áreas van a estar entremezcladas. Entonces, las tres áreas, en este caso, que es lo que compete a los énfasis de la escuela, pueden aportar a una solución de este tipo. No sé, Luis, si tal vez quieres comentar un poquito sobre el trabajo que ustedes hacen con ese montón de chunchitos chivas y que recogen datos y que después los analizan, etcétera, etcétera. Sí, tal vez rápidamente puedo contarles que, bueno, en la escuela hay, tal vez aprovecho el momento para hacer el comercial. En la escuela hay muchos proyectos de investigación de mucho tipo. Cristian tiene unos, Adrián tiene otros, por otro lado yo tengo otros, y en todos estos proyectos de investigación ustedes pueden acercarse, siéntanse en libertad de acercarse y decir, a mí esto me interesa, y ahí es donde pueden darse cuenta que a veces, dependiendo del proyecto, puede que uno necesite interactuar con gente de, no sé, por ejemplo, tenemos una profesora que trabaja con la parte de robótica, Crisia Ramírez, y Crisia usualmente, el trabajar con robótica involucra también trabajar con gente de ciencias sociales, antropología, o psicólogos, o sociólogos y demás. Entonces, tal vez me estoy saliendo un poco de la línea, pero mi punto un poco es, no piensen en que ustedes van a salir usualmente deberían de salir con la mente abierta, con una visión amplia de las cosas, y aunque también, aunque aquí hemos estado hablando o haciendo énfasis en que tal vez van a salir a trabajar para alguien, también quiero decirles que si alguien dice aquí, no sabe que yo quiero emprender, pues yo tengo una idea millonaria que quiero desarrollar, tengan certeza de que busquen el énfasis que más les llame, que más les llene, que creen que más va a aportar a sus ideas, y eso les va a ayudar a potenciar lo que ustedes quieran hacer en el futuro. Da igual si es emprendimiento o si es trabajar
trabajar en alguna empresa. Igual uno puede hacer de los dos, ¿verdad? Pueden comenzar a trabajar en una empresa para ganar experiencia y hacer plata y después emprender, por ejemplo. Gracias, compañeros. Le doy la palabra a Paula y después voy intercalando con las preguntas del chat. Ok, bueno, yo tenía varias preguntas. Uno, dentro de los idiomas como más requeridos, digamos que el inglés es un must, ¿verdad? O sea, sí o sí lo tenés que saber, pero ¿qué otros idiomas creen ustedes que hoy son muy requeridos? Porque, por ejemplo, desde mi experiencia personal, estoy estudiando japonés porque es un idioma que creo que me puede abrir mucho las puertas, siendo un país que está bastante metido en la tecnología, pero dentro de muchas encuestas y cosas que estuve buscando, era el francés o el portugués. Esa sería la primera. Ok, dale, Adrián. No, pensé que iba a proponer que las leyeras todas y después contestábamos, pero podemos ir una por una. Sí, prefiero tal vez que, ¿cuántas son, Paula? Como hay mucha gente en la cola. 3. Ok, tal vez si las hace de una vez. Ok. Sí, sí. Bueno, digamos, mi énfasis, el que en este momento quiero entrar, sería el de ingeniería del software y, bueno, basado como en su experiencia, ¿cuáles serían los lenguajes de programación y demás certificaciones que podrían edificar una base posible para un currículum? No tanto que sea exactamente de ingeniería del software, porque puedo trabajar en otros lados, pero un currículo base. Y bueno, computación es una carrera muy amplia y tiene que ver mucho con humanos, aunque la mayoría de gente no lo crea. Entonces, bueno, desde hoy que se están haciendo como muchas mixes entre carreras o cosas así, porque ahora se necesita de mucho. ¿Qué otra carrera se podría anidar a la computación que tenga o que se necesita? Por ejemplo, lo que pensé podría ser un área de psicología para hacer un mecanismo de inteligencia artificial que aprenda a tratar a los humanos como doctores. Esas serían las 3. ¿Qué hacemos, chiquillos? ¿Empiezo yo? Pues ya se mandó, dale. Dale. Ok, ok, empecemos. Idioma. Pues tal como lo dijiste, para un entry level, conseguir un puesto en una empresa, entre comillas, buena, que sería una analogía transnacional ahorita en el país o fuera del país, efectivamente todo se va a guiar por el idioma inglés. Entonces, digamos que esa es la base. Inclusive, digamos, todos los equipos multinacionales que existen en desarrollo de software casi siempre se comunican en idioma inglés independientemente de la nacionalidad, y luego de ahí hacia arriba cualquier otro idioma que tengas te va a dar mucha riqueza, no solo en el área de la carrera específica de computación informática o ingeniería del software, sino para la vida. Entonces, efectivamente, lo que estás hablando de Japón, tal vez mandarín, sería interesante. Francés, y ahí me corrige Adrián, que es el experto, yo lo he escuchado muchísimo para especializaciones particulares, por ejemplo, ciencias políticas, un poco todo el tema que tenga que ver con cosas que sean en relación a solución de propuestas para clientes internacionales, pero tal vez, bueno, eso luego lo detallan un poco más los compañeros. Hablabas del tema de qué otras carreras asociadas a la ingeniería del software. Pues vamos a ver aquí, y relacionado con la otra pregunta que me hiciste sobre lenguajes y frameworks, más bien quisiera ir un poquito más hacia atrás y volviendo al punto que les he comentado desde el inicio. Dependerá de ese path de carrera que usted visualiza que quiere desarrollar. Entonces, si vos te visualizas, digamos que en un futuro lo que quieres desarrollar es un sistema innovador que tenga que ver con áreas de psicología, pues efectivamente ese sería tu camino, hacer una especialización
que ya sea tengas computación informática y tengas la otra especialización, por ejemplo, no sé, en este caso creo que dijiste algo de psicología o medicina, o empezar a buscar áreas intermedias. Entonces, por ejemplo, una carrera en neurociencias, que une un poco, digamos, todo el estudio del cerebro desde el área de la psicología con el área de la computación y otras áreas adicionales. O, por ejemplo, el tema de bioinformática. Entonces, une un poco el tema de computación informática utilizada como medio para mejorar los procesos que se hacen en biología, medicina, modelos, etcétera, etcétera. Entonces, dependerá mucho de tu path de carrera. Si vos no te ves haciendo algo de computación relacionado con medicina, pues entonces obviamente el tema de medicina no sería una de las áreas que vos deberías especializarte posteriormente. Y con el tema de tecnologías, lenguajes y frameworks, básicamente lo que deberías preocuparte es primero por más bien desarrollar habilidades que te ayuden a que cuando te enfrentes a nuevas tecnologías, tus procesos de aprendizaje sean más efectivos. Básicamente lo que se conoce como aprender a aprender. ¿Por qué se necesita esto? Porque yo te podría decir ahorita que si lo que te gusta es el desarrollo móvil, te vayas por los frameworks modernos. Entonces que te vayas con React Native, que te vayas con Flutter, que es el que está ahorita de auge, que si te gusta el desarrollo web, te vayas con Angular, te vayas con React, que te especialices en NodeScript, TypeScript, y etcétera, etcétera. Te podría contar un montón de frameworks que existen. El asunto es que esos frameworks van evolucionando en menos de 3 o 5 años. Y cuando ustedes estén en un trabajo, volvemos a lo mismo. A ustedes les van a decir que den una solución a un problema. Y la selección de la tecnología solo va a depender del tipo de problema que ustedes van a atacar. En ese momento, ustedes deberían tomar cualquier tecnología y poder apropiarse de ella lo más rápido posible para que sea el medio para ofrecer una solución. Entonces, ustedes tienen que aprender bases, que son las que van a aprender en la carrera, pero ya los lenguajes, las tecnologías y los frameworks específicos, eso va a ir variando con el tiempo. Y con el tiempo van a surgir nuevas tecnologías, van a surgir nuevos lenguajes, y lo importante es que ustedes tengan esa capacidad de autoaprendizaje para que en algún momento, cuando ustedes en su organización les digan, ok, para este proyecto vamos a desarrollar con este nuevo framework porque el cliente lo pidió, porque es lo que está más nuevo de Google, ustedes rápidamente lo puedan tomar, lo puedan aplicar y puedan sacarle una solución que satisfaga esas necesidades del cliente. Entonces, si ahorita el tema es conseguir un trabajo apenas salen de la carrera, la recomendación directa es decidir un poco qué te gusta, si te gusta el desarrollo móvil, si te gusta el desarrollo web, y a partir de eso, fíjate, fácilmente uno encuentra cuáles son los 10 frameworks top en desarrollo web, los 10 o 5 frameworks top en desarrollo móvil, y puedes empezar a especializarte por los más utilizados. Igual eso lo vas a ver con las ofertas de empleo. Si usted ahorita empieza a observar un poquito los tipos de ofertas de empleo que hay en desarrollo de software, más o menos esa misma tendencia la vas a encontrar en que te dicen que necesitas que se pase un poquito de frameworks relacionados con JavaScript, que se pase un poquito de NoSQL, que sepas de buenas prácticas de arquitectura, patrones de diseño, que sepas de metodologías ágiles, que tengas buenas habilidades transversales, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería lo que te puedo aconsejar por el momento y no sé si se me quedó algo por fuera de lo que habías preguntado. Si se quedó algo por fuera, mejor se lo manda por correo. Tenemos un montón de preguntas y yo creo que ustedes tres, los coordinadores, tienen que irse, me parece, ¿verdad? Tienen que irse a las 2. Le pediría tal vez... un ratillo más. Ok, excelente. Yo también, yo iba a ofrecer quedarme en nombre de los tres porque creo que ellos tienen reuniones, pero yo sí me puedo quedar un poco. Bueno, genial. Yo sí tengo reunión a las 2 y sí, a esa hora no tengo que escapar. Ok, sí, porque si le podemos responder a todo el mundo, mejor. La otra posibilidad, perdón, Mau, es darle prioridad a las que tengan que ver con ITI, porque Luis es el que está más urgido. Ok. Adrián, te iba a pedir el favor, como me desconecté ahora, perdí lo que decía el chat. Entonces, si te puedes fijar al inicio del chat, las dos tal vez primeras preguntas y las lees, porque no tengo acceso. A ver qué pasó por aquí, el chat. Si yo me especializo en C, pero no quiero dedicarme a la investigación, sino aplicarlo, ¿a qué me puedo dedicar? ¿Es a qué?
le tiro, ¿qué quieres? ¿Que lea Sí, varias o sí, que vaya contestando? no, tal vez respondamos dos y después seguimos a la lista y ahí vamos intercalando. Ok, se tiene bastantes cosas bien aplicaditas que no necesariamente tienen que ver con investigación. Probablemente de las áreas más comunes están las cosas que tienen que ver con aprendizaje de máquina, clasificadores, cosas de este tipo, procesamiento del lenguaje natural. Hay bastante trabajo ahí con el cuerpo de conocimiento que ya existe, que es simplemente aplicar. No necesariamente hay que estarse inventando cosas nuevas todos los días. Entonces, para cualquier palabra bonita, y aquí va para cualquiera de los tres énfasis, se puede aplicar y no necesariamente investigar más en ese tema. La segunda decía... No sé si puedo decir algo rápido. Perdón, dale. Porque Dale. hablo mucho. No, nada más para contarles que nota curiosa de la primera generación de CC, que algunos llevaron cursos conmigo. Sé que al menos 3 de la primera generación están trabajando en cosas relacionadas con desarrollo del software. Entonces, eso es nada más para que vean que realmente no nos separamos tanto. Al final volvemos a la misma historia de siempre. Ustedes van a ser contratados para ofrecer soluciones. Dale, Adrián. Sí, gracias. No sé si les quiere decir algo también. No, dale. Después decía, buenas tardes, ¿qué opciones tengo esto es de Alejandro. ¿Qué opciones tengo a la hora de trabajar como ingeniero de software para hacer pasantías? Si me pueden decir compañías, estaría excelente. Eso dice Cristian por todo lado. Ok, rápidamente. Supongo que ya sabes entonces que hay un procedimiento de pasantías en la industria, en el énfasis de ingeniería del software, y puntualmente estamos aceptando cualquier pasantía de una organización que tenga equipos de desarrollo. Entonces, ¿qué ha pasado en el último año? Que es cuando se aprobó este procedimiento. Hay estudiantes que más bien van y buscan la empresa que les gustaría dónde hacer su pasantía, y esa sería mi recomendación. No aplicar para una empresa que les ofrece una pasantía para que la hagan por medio de la U, sino más bien que ustedes busquen dónde les gustaría probar para saber si les gusta o no esa organización. Entonces, más bien esa ha sido la dinámica. Yo como estudiante, yo quisiera, no sé, aplicar en Microsoft, en Amazon. Entonces voy y busco una pasantía ahí, lleno la documentación con el proceso ya de admitido en esa pasantía, y entonces más bien yo la hago donde yo quiero. Por otro lado, está la opción que creo que es la que mencionas, que efectivamente hay organizaciones que continuamente nos dicen, por favor, publiquen esta oportunidad de pasantía, y nosotros las publicamos por los medios del énfasis para que si alguna o algún estudiante le interesa participar, puedan ponerse en contacto con la organización y hacer una negociación para trabajar por medio de una pasantía en esa empresa. ¿Ok? Entonces están ambas modalidades. Mi recomendación es que ustedes deberían ir de una vez a probar a una empresa donde ustedes se visualizan que tal vez sería un lugar donde quieran quedarse. Y para ello tienen que hacer un proceso donde ustedes son los que van y buscan esa pasantía. Sin embargo, con el tiempo van a seguir llegando esas ofertas de organizaciones y nosotros las vamos a publicar y ustedes hacen el contacto. Gracias, Cristian. No sé, démosle prioridad como sugirió, creo que Cristian. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta de ITI para antes de que se nos vaya Luis? Y abra el micrófono, no bajen la mano nadie de los que están ahí. Simplemente si alguien tiene una pregunta, porfa, abre el micrófono y la hace. Profe, yo creo que tengo una. Ok, excelente, Giancarlo. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta era, bueno, a lo que tengo entendido, corríjanme si no, el área de red va un poquito más a IT. Entonces, como configuración de interfaces de red, switches y eso. Entonces yo quería saber como qué tan importante o necesario es como sacar certificaciones tipo, por ejemplo, Cisco, CCNA o ese tipo de certificaciones así, o en general para los demás énfasis. Sí, en el área de redes, bueno, recuerden que hay un plan, perdón, que como parte del plan hay un curso, hay un conjunto de cursos, hay un bloque de cursos relacionados al área de redes que todo mundo tiene que llevar. Probablemente probablemente no, en ITI se van a explorar un poco más todo lo que tenga que ver con
con la parte tanto a nivel de hardware como software de la administración, creación y demás del área de redes. Sobre si Cisco o no Cisco, por ejemplo, viera que creo que eso es un plus, y tal vez antes, no sé si fue Cristian o Adrián que lo dijeron, eso también va a depender mucho de los intereses y de cuál es su path, cuál es su carrera profesional, hacia dónde se quiere ir usted. Definitivamente, insisto, tener una certificación de Cisco les va a dar un plus, no necesariamente. Tomen en cuenta que Cisco va a ser solo para dispositivos Cisco y no todas las empresas usan dispositivos Cisco. Entonces, ¿va a darles conocimiento adicional? Sí, es obligatorio que toda persona que se vaya por ITI tenga que tener un Cisco. Yo diría que no, no sé qué piensa Adrián al respecto, pero yo lo veo por ahí. Creo que entre coordinadores hay bastante humo blanco en que el momento para certificaciones de repente no es ya. Va en la línea de lo que decía Cristian, de que uno se va especializando cuando ya va sabiendo qué es lo que quiere en la vida y a qué se dedica. Las certificaciones son caras, por no decir muy caras, y muchas veces dependen de tener una posición activa, profesional en el área para mantenerla viva. Y entonces, si ustedes quieren ser CISPO, cosas así en seguridad, necesitan trabajar en seguridad por lo menos 20 horas semanales, ese tipo de cosas. Y entonces, si son estudiantes, sacan el examen, gastan un platal, lo son, y al año no la pueden renovar. Entonces, yo diría que en este momento de la vida, de todo lo que hemos dicho hoy, me caso con la frase de Cristian: aprender a aprender es más el trabajo de la universidad. Están en un momento donde tienen que aprender a adaptarse a lo que les tienen, a ser analíticos, a trabajar en equipo, ese tipo de cosas. Las certificaciones vienen después y normalmente vienen solas. El mismo trabajo les dice: por favor, certifíquese en eso, yo se la pago. Ese es el momento para certificaciones, no ahora de su propio bolsillo y bateando. Ni siquiera saben cuál énfasis quieren, mucho menos van a saber cuál es la certificación correcta, sabiendo que hay decenas de decenas. Entonces yo diría, a su tiempo, todavía no. Yo agregaría eso, que es muy importante lo que dice Adrián, de que muchas veces, vamos a ver, ustedes van a hacer recurso, no sé si suena feo o no, pero va a ser un recurso que todas las empresas se van a pelear. Por tanto, efectivamente, muchas de las empresas los van a apoyar en sus procesos de entrenamiento específico a las áreas de interés para esa organización, y muchas de ellas van a venir con las certificaciones. Entonces, eso es un primer punto importante. El segundo punto importante es que, y aquí nada más yo tengo el sesgo de que las certificaciones, o sea, tener el cartón de certificación profesional, digamos, en mi opinión muy personal, no siento que me suma ni me resta demasiado, pero tal vez la recomendación sería, si usted ya conoce áreas de interés y ya sabe que quiere ir por ahí, tal vez, recuerden que siempre esos cursos usted se los encuentra gratis, muy parecidos, aunque sea sin certificación. Entonces usted puede ir aprendiendo. Y si en el momento de buscar un trabajo usted necesita la certificación solo para aplicar por el puesto, tal vez ahí sí valdría la pena hacer la inversión, pero no antes. Entonces, coincido con Adrián de que esa sería la línea. Gracias. Luis, ¿ya casi que te fuiste? Sí, ya mejor me voy, que ya Ok. en un minuto comienza la reunión. Muchas gracias. Tal vez si tienen alguna duda puntual o cualquier cosa en lo que yo les pueda ayudar, con mucho gusto le pueden tal vez dejar la duda a Maureen y yo se la paso para que Maureen no sé si este video lo va a poner en alguna parte para que ponga la respuesta para todos o algo así, o me pueden mandar un correo a luis.quesada@ucr y con mucho gusto. Y creo que alguno de los compañeros, Cristian o Adrián, tal vez pueden responder alguna pregunta Sí, relacionada con ITIL. Fijo que sí, fijo que sí. Más bien iba a decirle que le diera permiso a Adrián de contestar. Claro que sí, claro que sí. Sí, todo sí. sí. Está bien. Bueno, Bueno, hasta Luis, luego. muchas gracias. Ok, vamos con Rolvin. Buenas tardes. Antes de esta sesión de preguntas, yo observé charlas sobre los 3 énfasis. Y una de las conclusiones que saqué fue que siempre se mencionaba la importancia de las habilidades blandas para desarrollarse en el ámbito laboral de una buena manera. Entonces mi pregunta va sobre cuáles podrían ser algunas recomendaciones
u oportunidades para aprender o potenciar estas habilidades, tanto dentro como fuera del ámbito estudiantil. Y también, desde su experiencia, ¿por qué son tan importantes? Muchas gracias. Dale, Cristian. Ok. Voy a intentar Se hacerlo de bautizó. Lo vi desmuteado y aproveché. No, pues Voy a Cristian, intentar- ¿qué dijiste? Voy a intentarlo hacer desde una perspectiva genérica y luego tal vez me adentro un poquito en el tema de ingeniería del software. Entonces, desde una perspectiva general, si ustedes lo leen, digamos, en todos los reportes internacionales de hacia dónde va el mercado laboral y específicamente la solución de problemas complejos, los problemas complejos solo se solucionan si se atacan desde diferentes disciplinas y solo se pueden solucionar si realmente hay muchas cabezas tratando de buscar una solución a esos problemas. ¿Por qué les digo eso? Porque bueno, ya desde hace algunos años hacia atrás, muchos de los problemas triviales ya han empezado a ser reemplazados por tecnologías. Entonces ustedes ya ahora ven que un banco, su call center es un bot que responde todas las preguntas y solo en casos extremos se lo pasan ya a un humano para que atienda situaciones muy específicas. Y así muchas tareas en la industria se han ido automatizando por medio de procesos de software. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que realmente los futuros que valen la pena en los próximos años van a ser trabajos relacionados con creación de conocimiento. Esos problemas, al ser complejos, necesitan esa interacción entre diferentes personas. Para que usted pueda tener una interacción positiva y con sinergia entre personas, usted necesita tener estas habilidades transversales. Porque los equipos lo primero que necesitan desarrollar es sinergia. Sinergia es el punto óptimo de relación interpersonal en los equipos para realmente empezar a producir bajo una problemática que ustedes buscan solucionar. Entonces, en resumen, ustedes van a tener que interactuar con el mundo, con personas, si realmente quieren ponerse a la vanguardia de proveer soluciones que realmente sean de interés para la sociedad, y eso necesita las relaciones interpersonales. Entonces, ¿cómo atacarlo en este momento? Bueno, atacarlo en este momento es que ustedes, cada vez que tengan la oportunidad de trabajar en equipo, en sus cursos de carrera, lo aprovechen al máximo, que busquen diferentes estrategias, diferentes protocolos que se puedan utilizar para mejorar esa sinergia en los equipos que les permita potenciar una mejor solución, una solución más compleja, una solución que pueda contemplar todas las perspectivas. Entonces, por eso es que se dice que en estos equipos primero se necesita que sean interdisciplinarios, o sea, que haya gente de diferentes áreas, que haya equidad de género, porque los dos géneros proveen muy diferentes perspectivas hacia la solución de un problema, y todo esto en un esquema de trabajo que realmente genere eficiencia para lograr la solución. Entonces, yo les diría que, por ejemplo, si en las progras les ponen a hacer una tarea en parejas, en tríos o en equipo, lo aprovechen al máximo, no hagan lo que casi siempre hacemos como computines, que es, ok, separémoslo, partámoslo, usted hace esto, yo hago esto, nos vemos dentro de un mes y lo unimos. No, sino más bien que aprovechen esos procesos para poder entrenarse en todos esos procesos de interrelación personal y que ustedes mismos vayan determinando cuáles como individuos son sus fortalezas y debilidades para identificar aspectos de trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a trabajar con un equipo de 5 personas y yo sé que cada vez que alguien diga algo que no está de acuerdo conmigo o que, digamos, contradice una opinión que yo tengo, eso me genera frustración interna y yo me enojo y lo que hago es irme de mi equipo, yo sé que ahí ya tengo una oportunidad de trabajo sobre mi inteligencia emocional. Entonces, yo debería empezar a investigar un poco cómo poder manejar la inteligencia emocional cuando yo me interrelaciono con equipos. Y así muchos otros aspectos. Entonces, por ejemplo, si ustedes hablan de trabajo colaborativo versus cooperativo, hay muchas estrategias que ustedes pueden utilizar. Está el tema de protocolos de convivencia y muchísimas estrategias más. Entonces, yo lo que les podría decir es que
investiguen un poquito de qué se tratan todas estas habilidades del siglo XXI, que está bastante documentado en información de los entes internacionales, y que ustedes puedan cuestionarse como para cada uno de ellos cuáles son sus fortalezas y debilidades, y a partir de ello que ustedes empiecen a encontrar información en el internet, obviamente de sitios confiables, donde les ofrezcan mecanismos de trabajo para que ustedes puedan mejorar esas debilidades que tienen. Eso sería lo que podría decirles así en términos muy generales. Y en términos de ingeniería del software, específicamente, como nosotros lo que hacemos son desarrollar sistemas sociotécnicos, efectivamente, cada uno de los cursos del énfasis tiene su componente de aspectos humanos. Entonces, bueno, uno de los principales es el de administración de proyectos, donde se ven muchos aspectos de liderazgo, trabajo en equipo, manejo de recursos, etcétera, etcétera. Y de la carrera, al ser todas estas habilidades transversales a lo largo de los 4 años, pues obviamente todos los profes intentamos que en nuestros cursos tengamos algunos componentes que permitan de alguna manera ir desarrollando cada una de esas habilidades que sabemos que son súper importantes. No sé si te contesté todo y ya le doy la palabra a Adrián. Tal vez de atrás para adelante, ¿por qué creemos que es importante? Que fue con lo que cerraste. Estoy bastante convencido después de varios años que las empresas buscan gente capaz de trabajar en equipo y que suele tener más importancia eso que la solidez técnica que tenga una persona. Hay una pequeña población computina capaz de hacerse millonaria porque es técnicamente súper buena, pero absolutamente antisocial, y se necesitan para resolver unos problemitas y cada empresa sabe que los tiene y no los puede soltar, pero la gran mayoría son maquinaria que trabaja en equipo, que trabaja en equipo, que trabaja en equipo, y el que no se logra incorporar a la dinámica grupal difícilmente le viene bien a la empresa. Entonces, creo que ahora sí, cómo mejorarlas, me parece que tiene que venir de un convencimiento muy de ustedes de que realmente es importante. Y eso a veces uno solo se da cuenta cuando ya llegó al trabajo y ya le agarró un toque tarde. Se lo digo yo que de 3, 4 reuniones de la última semana, en la mitad uno siente así la ira, escala, y sabe que si lo deja salir y dice una tontera, se va a pasear en algo se va a atrasar, alguna relación personal va a terminar mal, y entonces hay que aprender a decirle, cálmate, identificar qué es lo que te está doliendo, comunicarte asertivamente, todo este tipo de cosas que parecen ser puro cuento, hasta se siguen pasando y hay que aprender a controlarlos. Y ojalá que ustedes, cómo mejorarlas, aprovechen todos los trabajos en equipo de la carrera, como dice Cristian, para decidir que eso de verdad les importa. Vean que en este momento de sus vidas probablemente lo que les preocupa es si llegaron bien informados al examen, si llegaron estudiados la materia. Ojalá que haya parte de su cabecita que poco a poco vaya diciendo, y en habilidades blandas, ¿cómo ando? ¿Cómo estoy de manejo de tolerancia a que me critiquen? ¿Cómo estoy de manejo de trabajar a último minuto, manejo de presión? ¿Cómo estoy en comunicación asertiva? Y si sienten que no están bien, como dijo Cristian ahora, hay herramientas de sobras. Computinos probablemente no somos los correctos porque no somos ni psicólogos ni expertos en trabajo en equipo, pero ustedes mismos pueden identificar en qué sí son buenos y en qué no. Conocerse a sí mismo me parece crucial. Que sepan, así como a nivel tecnológico, qué les gustó, qué no les gustó, a nivel emocional también, en qué son buenos y en qué no, es igual o más importante en mi opinión. Gracias. Omar. Muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta iba un tanto más orientada para el énfasis de ciencias de la computación. Y es de que, bueno, ya se ha mencionado en varias ocasiones de que va muy enfocado en lo que es la investigación aplicada, todo lo que es el desarrollo de algoritmos. Y mi pregunta es con respecto a lo que son cifrados de información, llámese MD5, RSA, etcétera, cifrado simétrico, cifrado simétrico. Y me gustaría saber en qué se relaciona exactamente en el ámbito de ciencias de la computación con la criptografía y algunos otros algoritmos de igual, o si se basa más en algoritmos de machine learning o etcétera. Para ser sincero, ninguno de los 3 énfasis ofrece un curso de criptografía como tal. Si se ofreciera, ojalá que se ofreciera porque es un tema muy chiva, yo creería que donde vive es en CC, porque es el énfasis que está más cercano a la matemática. La mitad de los algoritmos que propusiste fueron inventados por matemáticos y no por gente de ciencias de la computación. Entonces, las aplicaciones del álgebra modular y ese tipo de cosas son
pertenecen más al área de la matemática aplicada, que es CC. Pero hasta ahí, en este momento no te podría prometer que te metas a CC para que salgas experto en criptografía, porque no es un curso que se ofrezca. Ahí es donde diría que de repente no debería ser ese el criterio más pesado para escoger énfasis, porque ninguno de los tres te lo va a resolver como tal. Te queda más bien a vos la tarea por tu cuenta, si eso es un tema que te gusta, de capacitarte. Y si te das cuenta que el fundamento matemático de camino, quien más te lo pule es CC, entonces te vas por ahí. Pero hasta ahí no es así como que se forme en criptografía. No sería honesta esa respuesta, digamos. Ok, gracias, Adrián. Démosle la palabra a Carolina, pero Adrián, ¿me puedes ayudar? ¿Qué preguntas seguía en el chat después de las dos que me hiciste mientras Carolina nos pregunta? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, yo tenía una pregunta sobre ciencias de la computación. Usted mencionó que, alguno mencionó que tienen investigaciones que se están llevando a cabo en la UCR ahora. Entonces, quería saber como ejemplos de los temas de esta área en los que se está investigando y también como a nivel global, qué es lo que usted ve que es más importante en estos momentos. Tal vez por partes, en el curso de investigación SC, que es el que más se parece a eso, ese curso se ha dado 2 veces. Y entonces han pasado por ese curso más o menos 4 equipos el semestre pasado y 2 equipos este semestre. En ese curso, en ambos semestres, ha estado el profe Juan José Vargas, que tiene un proyecto de cooperación con la NAMI, que quiere supervisar de forma automatizada intersecciones viales. Entonces, los proyectos que asigna Juanjo tienen que ver con reconocer carros, por ejemplo, con YOLO, es un algoritmo de reconocimiento de objetos. Reconozca un carro y ahora, además, dele seguimiento y averigüe. Eso no se ha resuelto todavía, pero vamos en esa dirección. Averigua a qué velocidad va, averigüe qué tan cerca estuvo de colisionar con otro vehículo, porque las colisiones están registradas estadísticamente, pero las cuasi colisiones no. Y sería muy bueno extraer información de eso y decir, aquí no chocan, pero casi chocan y muy a menudo, así que esta intersección es peligrosa. Entonces, los proyectos han ido en esa línea. El de este semestre, de ese grupo, tiene que ver con encontrar la cantidad mínima de frames dentro de un video que hay que samplear para entrenar un algoritmo de aprendizaje automático para que reconozca los objetos, como les dije ahora, de la mejor forma, pero ahorrándose la mayor cantidad de trabajo de entrenamiento. Andan por ahí y vean que eso no tiene nada de investigación pura. Ese trabajo se lo pueden ir a vender a la NAME, que se los compra de una. Tiene una aplicación real en los problemas nacionales directos. Y los otros, hay otro grupo que trabajó el semestre pasado en usar árboles de decisión para identificar qué tráfico estaba haciendo un ataque de denegación de servicio, por ejemplo, para que vean que eso es algo muy CC, de que se puede dar el lujo de ir a ser multidisciplinario, entonces ir a ayudarle a gente de IT o ayudarle a gente de ingeniería de software o a gente de otras carreras. Es entonces reconocer el tipo de tráfico, y los de este semestre están trabajando en reconocimiento de emociones, que es en lo que hizo el doctorado Luis Quesada. Y entonces al clasificador le entra una imagen y la maquinita dice si eso es una cara feliz, si es una cara triste, si es una cara neutra, si es una cara enojada, ese tipo de cosas. Eso es lo que ha pasado en ese curso. En proyectos de nosotros que tengan que ver con investigación, con los áreas de CC, definitivamente pondría primero a José Guevara, que en este momento es nuestra cara pública. No sé si leyeron la noticia, y si no, ahorita se las paso, de mecanismos para detección de COVID-19. Muy chiva lo que están trabajando. Edgar trabaja en cosas de reconocimiento del lenguaje natural también. Todas esas, si alguien quiere durante su carrera acercarse a proyectos de investigación, creería que puede terminar trabajando en cualquiera de estas áreas. Ok, gracias. Antes de Sí, que me leas pero antes de que me leas la pregunta, es que hay una pregunta en el chat, estoy viendo que la voy a adelantar porque tiene que ver con esta última, que tiene que ver con investigación, pero ingeniería. Está preguntando Julián qué tipo de proyectos de investigaciones se pueden llevar a cabo, un poco más por las áreas de ciencias de la computación, que ya respondió Adrián, e ingeniería de software. Entonces ahí puedes complementar en esa área de la investigación, Cristian.
Creo que ya la habíamos discutido, pero que me confirme Julián si le quedó alguna duda relacionada. No, era un poco más con la parte de ciencias de la computación, pero ya el profe respondió, entonces muchas gracias. Con gusto. Ok, gracias a todos. Ahora sí, Adrián, ¿hay alguna otra pregunta del orden que Entonces, llevábamos? en el chat, Alejandro había preguntado qué énfasis me recomiendan ustedes si me quiero especializar en el desarrollo y supervisación de videojuegos. Y yo le Pero veo contesté, que sí, ya veo que ya yo le vos lo contesté, respondiste. contesté en el chat y el timing fue el mismo que Big Data. Entonces me parece que es como idéntico a lo que dijimos de Big Data, pero aplicado al otro, que no es exactamente un énfasis, que hay forma de llegarle por los tres, que hay que especializarse por su cuenta. Entonces creo que esa me parece que quedó más o menos cubierta. Y después Nada más Emilio. asegúrese de llevar la electiva de videojuegos que anda por ahí. Sí, exacto. Que es para los tres énfasis también. Se puede meter un segundo énfasis después de terminar el primero. Sería posible llevar los dos en paralelo. Eso yo contesté en el chat que se puede llevar uno y después pasarse al otro. Los dos en paralelo estoy casi seguro que no, ¿verdad? Creo que uno escoge uno y hay que estar en ese y ya. Pero Emilia preguntó de vuelta, ¿y qué tanto suma el tener dos énfasis a nivel laboral? Me refiero, esa probablemente sí tiene sentido atenderla aquí. Si te parece bien, ¿no? Ok, sí, claro. Adelante. Yo tengo mis dudas. Tenemos un caso conocido que ya lo hizo. Llevó IT, después se pasó a ingeniería de software. En mi humilde opinión, o sea, la U solo sirve para ciertas cosas. Volviendo a lo que dijo Cristian, aprender a aprender. Y cuando uno ya sabe hacer eso, está listo en la vida para entrarle a lo que sea. Yo creo que la vida laboral, sobre todo en computación, paga bien. No estoy seguro de que uno deba quedarse más tiempo en la U haciendo feo y sintiendo que está aprendiendo más. La U no prepara tanto para la vida. Ya en 4 años ya cumplió lo que tenía que aprender. Es hora de ir a la guerra. Y si no, por lo menos vía maestría. Entonces yo a los que me han planteado esa posibilidad les he dicho, mejor vaya, trabaje. Si quiere aprender más cosas, ahí está Coursera, ahí está Udemy. Y si no, se mete a una maestría. No sé si Cristian opina diferente, pero a mí el doble énfasis no estoy tan seguro de que le vea tantísimo valor, pero es una opción que se puede hacer y está, y ya hay estudiantes que la han hecho. Vamos a ver, creo que al finalizar los 4 años, cualquiera ya puede empezar a buscar su entry level en la compañía que lo requiera y en el área que lo desee. Tal vez solo agregar con lo que dice Adrián es un poco alguna experiencia de algunos estudiantes con algunas cosas que me han comentado. Entonces, por ejemplo, si usted se da cuenta que lo que le interesa es hacer una carrera en DevOps, no dejaría de ser interesante llevar ya sea IT o ingeniería del software, empezar a trabajar y complementar con el énfasis respectivo. Entonces, por ejemplo, si habías llevado ingeniería del software y ahora estás trabajando en DevOps, DevOps es la relación entre desarrollo y operaciones. Entonces, sería interesante si eso te da un plus para tus conocimientos que necesitas en tu organización, pues efectivamente los cursos complementarios de IT te ayudarían muchísimo a completar un perfil para DevOps. Y así con cualquier otra combinación que ustedes puedan imaginarse. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a empezar dedicándose al desarrollo del software y llevan el énfasis de ingeniería del software, pero se dan cuenta que, por ejemplo, la compañía con la que están trabajando van a probablemente desarrollar sistemas que utilicen muchos aspectos de nuevas tecnologías como Machine Learning, inteligencia artificial, y si eso les genera un valor de especializar con los cursos complementarios de CC, pues es una posibilidad. Pero tal como lo dice Adrián, esto va a depender un poco del path de carrera. Es que todo se resume a eso. Se resume a cómo se visualizan ya ustedes en un futuro trabajando y qué quieren hacer. Y a partir de eso, ustedes deberían buscar la mejor opción disponible en ese momento para ayudar a su especialización para ser exitosos o exitosas en ese path de carrera que ustedes quieren desarrollar. Gracias, chicos. Tal vez pasemos ahora. ¿O ibas a agregar algo más, Adrián? Sí, solo iba a decir una cosa en particular, y es que en este momento la maestría de la EXI ofrece una especialización para los REITs de la universidad, que es una versión muy ITI, y a veces los cursos que se ofrecen en esa maestría son parecidos a los que se ofrecen en pregrado. Entonces, de repente, si uno ya está en esa situación, convendría
en vez de pensar en otro bachillerato, quemar de una vez el cartucho de la maestría, si hay cosas parecidas a en lo que se quieren formar, digamos. Es otra posibilidad en vez de llevar los dos énfasis a la vez. Listo. Ok, súper bien. Démosle la palabra a Pablo. Buenas, mi pregunta para cuando uno salga, ¿cuáles son las carreras de sus especialidades que uno más fácilmente puede encontrar trabajo, considerando que uno sabe sin experiencia ya previa? A ver si encuentro. Me reformula la pregunta, Adrián, es que me perdí porque estaba leyendo una en el chat. O no sé si es algo que vos vas a contestar. Me parece que Pablo está preguntando por en qué tipo de cosas puede trabajar cuando esté, o qué tipo de trabajos puede encontrar cuando esté recién graduado, o me equivoco. Sí, sí, y que tengan sí, eso, entre los que tengan mayor demanda, mayor facilidad de conseguir. Aquí, en lo que, solo porque ya lo había escuchado antes y me había puesto a buscar, les paso un ejemplo, aquí va en el link, un ejemplo de un trabajo entry level que tenga que ver con Machine Learning. Es solo un ejemplo, creo que Cristian puede encontrar como 10 en 5 minutos de entry level de ingeniería de software. Aquí yo creería, por la experiencia de los que están recién graduados de CC, no estoy tan seguro de que la industria esté lista para reconocer a los dos nuevos énfasis de la carrera. Históricamente, la EXI se ha asociado mucho con desarrollo de software y la mayoría de gente que nos graduamos de aquí nos fuimos directo a desarrollo de software. Yo creería que va a pasar algún tiempo antes de que la industria identifique realmente con qué habilidades salen los recién graduados de IT y de CC para ofrecerles trabajos que ya incorporen un poquito más de lo que estudiaron, digamos. Ahí hay un ejemplo de uno para no decir que la gente de CC no va a encontrar trabajo, pero creo que tampoco hay que decir mentiras. Pienso que para el punto de partida más común para cualquier persona que salió de la EXI es dedicarse al desarrollo de software. Y que me mate Cristian si esto es mentira, pero yo creería que para ese punto de entry level, incluso el de IES está sobrecapacitado, porque lo que va a hacer es mucho más sencillo de lo que aprendió a lo largo de la carrera, está listo para muchas más cosas, digamos, ese punto básico, con solo el bloque de Ingebases, ya todos están listos para entrarle, digamos. Entonces, pues 2 o 3 años, creo que entonces uno, ahora sí ya con más experiencia, puede empezar a buscar, les va a cambiar la vida porque van a conocer a otra gente que trabaja en cosas diferentes, a buscar puestitos que se parezcan más a Data Science, a Data Engineering, a arquitectura de datos, cositas que se van acercando más a CC, pero que no son inmediatas para alguien recién graduado, porque normalmente hay que tener un poquito más de experiencia. Lo mismo pasa con IT. IT tiene trabajos muy chivas, pero que requieren un poquito más de experiencia. Los trabajos básicos o de entry level de IT tienen que ver con soporte de cosas pequeñas donde una o dos personas se encargan de todo lo que es infraestructura, para ir haciendo experiencia para después poder pasar a cosas más elaboradas, digamos. Esos 3 puntos de partida serían los que yo conozco. Sí, concuerdo. Vamos a ver, es que aquí ya sueno, creo que necio, pero sigo insistiendo en el tema del path de carrera. Ustedes van a iniciar con un puesto muy relacionado a puestos junior, que es voy a trabajar en un equipo donde probablemente empiece a hacer tareas básicas, casi siempre relacionadas con algún nivel relacionado con desarrollo de software, o un poco también de configuración, scripting, un poco temas de administración de servidores. Y ya como ustedes vayan desarrollando su carrera, ya se van a empezar a especializar un poco en lo que les vaya gustando. Entonces, así como hay gente que ha entrado a puestos en desarrollo y en su amplia gama, ¿verdad? Desde desarrollo front-end, back-end, full stack, un poco más de DevOps, hasta el tema de que se quedan toda la vida en eso porque les encantó. Y algunos, como Adrián, tengo entendido, entran en un puesto que empiezan a desarrollar un poco y después se dan cuenta que les encanta más un poquito otras cosas y entonces se mueven un poquito en su carrera profesional. Igual hay colegas que han empezado en desarrollo y han terminado un poco en servidores, administración de servidores, un poco de ciberseguridad. Hay gente que ha empezado en desarrollo y se ha terminado moviendo un poquito a datos y cómo generar modelos, etcétera, etcétera. Y todas las combinaciones al revés también.
Entonces, un poco ahí es que ustedes busquen un puesto para el cual primero sientan que la cultura organizacional de la organización donde van hace match con su personalidad. Eso es importante porque si no van a llegar a una empresa donde van a llegar a sufrir de que no se sienten identificados con esa organización. Y segundo es que a partir de demostrar las capacidades que todos ustedes tienen, efectivamente ya ahí ustedes van a poder ir escogiendo hacia dónde se van a ir moviendo en su path de carrera. Y ese path de carrera en las empresas más grandes se da en dos niveles. El tradicional, que es el vertical, que es que ustedes empiezan en puestos muy técnicos y después se van moviendo a puestos más de administración de equipos técnicos. Pero muchas organizaciones, por dicha, ahora también ofrece ese avance en carrera horizontalmente, donde ustedes en un mismo digamos, puestos técnicos pueden ir creciendo dentro de la organización. Entonces, bueno, empiezan en entry level, empiezan juniors, luego pasan a los mid, luego ya se hacen seniors, luego se pueden hacer seniors más diseño de arquitectura y etcétera, etcétera. Cualquier combinación dependiendo de los intereses que ustedes tengan ya para aplicar en su práctica profesional. Gracias. Jorman. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Sí. Buenas tardes. Mi pregunta era, en computación hay que trabajar en conjunto con muchos sectores. ¿Creen que sería bueno estudiar o al menos aprender algunos de los temas de otros campos de trabajo? Ya que, como había comentado el profe Cristian, se va a trabajar como con muchas personas en varios sectores. Yo considero que eso es algo que ya aprendes en la práctica. Entonces, por ejemplo, te comento que mis primeros 3 años de carrera profesional yo me involucré mucho con el sector de manufactura. Entonces, bueno, yo era parte del equipo especialista en tecnologías que rápidamente tenía que entender el contexto de negocio de manufactura para proveerle soluciones. Desde sistemas que pudieran de alguna manera ofrecer servicios automatizados sobre los objetivos estratégicos de negocio, hasta eventualmente sistemas que pudieran interactuar con las líneas de producción y pudieran mejorar, digamos, las maquinarias en términos de cómo generaban los productos. Y eso es algo, digamos, que lo aprendí ahí en contexto. Entonces, volvemos a lo mismo. Por ejemplo, cuando en un curso de proyecto integrador de ingeniería del software, ustedes trabajan con un cliente simulado y ese cliente empieza a contarles sobre el negocio y se les habla a ustedes de la necesidad de que ustedes hablen en el idioma del negocio. Todo esto es un entrenamiento para lo que ustedes se van a enfrentar en la calle. Les cuento que yo después de 5 años me dediqué mucho a empresas que tenían que ver con comercio internacional. Entonces, básicamente toda la gente que hace logística de importaciones y exportaciones. Entonces, rápidamente, en un periodo de adaptación en esa conversación con los clientes, yo aprendí sobre el negocio, pero desde una perspectiva de cómo lo transformaba entonces en soluciones informáticas. En algún momento también en mi carrera me metí un poco con el tema de aplicaciones para gente de medicina y entonces otra vez aprendí muchos aspectos de medicina, de psicología, su interrelación con la telemedicina, etcétera, etcétera. Y eso se va aprendiendo en el proceso. Entonces, creo que sería chiva lo que planteas, que es que si ya tenés claro hacia dónde se va a dirigir tu área de aplicación, pudieras conocer un poco más sobre esos aspectos de negocio o de aplicación en esa otra disciplina. Sin embargo, muchas veces los proyectos a uno lo mueven a diferentes áreas de negocio y áreas de aplicación. Y más bien creo que la importancia está en que rápidamente ustedes tengan las capacidades y que tiene que ver con unas habilidades transversales de poder adaptarse a esos nuevos escenarios donde ustedes van a poder proveer soluciones tecnológicas. Al final ustedes van a ser los expertos y las expertas en las soluciones tecnológicas aplicadas a un contexto. Ese contexto muchas veces se aprende ya en el momento cuando ustedes están en los procesos iniciales de diagnóstico y de ofrecer, digamos, opciones de solución. No sé qué piensa Adrián. A mí, yo coincido plenamente con Cristian. Creo que muchas de esas cosas la vida lo va llevando en una dirección a uno o la otra y no hace falta esperar que la UCR te prepare para absolutamente todo lo posible. Ahora, en el caso particular de CC es por definición súper
multidisciplinario y es altamente probable, como le pasa a José, que termina ayudando con algoritmos de clasificación a diferentes áreas, que de medicina, que de microbiología, de otros lados. A mí como coordinador de CC me han dado muchas ganas de sembrar la semillita de que como electiva aparezcan cursos introductorios de algunas otras carreras donde puede haber mucha aplicación. Y siempre pienso, no sé si conocen el laboratorio IMARES, el que está en el Instituto Nacional de Investigación en Ingeniería, es requete chiva. Estudian el movimiento de las olas, entonces tienen piscinas que generan olas de ciertas formas muy particulares. Ojalá algún cursito de eso muy chiva para entonces poder entender un poco más y que en algún proyecto poder meterle Machine Learning a eso. Pero empieza a sonar a que es una condición muy precisa porque esa persona ya sabe que tiene un proyecto de investigación o de algo que le gusta de eso. En el fondo me quedo con la visión de Cristian de que uno eso se lo va topando de camino. El trabajo que le tocó en ciertas cosas aprende de eso y después aprende de otra cosa. No estoy seguro que el momento sea en pregrado estar pensando en ese tipo de cursos, digamos. No me parece tan relevante o tan urgente. Ok. No sé si me escuchan. Me sale que mi conexión es inestable. Ok. Sí, te ya escuchamos. tenemos que ir cerrando por no abusarnos de los coordinadores. Le voy a dar la palabra a Antonio Badilla y no sé si sacaron algún par de preguntillas por ahí porque ya se han ido respondiendo en el chat. Pero cerraría ya con lo que ya está en el chat porque yo sé que ha sido muy, muy provechoso. ¿Quién me bajó la mano? Badilla, me acuerdo que dijimos. Ah, Antonio. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, muchas gracias por toda la información que nos han dado. Ha sido muy interesante. Me queda una duda sobre el énfasis de ciencias de la computación. A mí me interesa muchísimo, me gusta muchísimo ese énfasis de mate aplicada e investigación, me llama muchísimo la atención. Y tengo una duda sobre si dentro del énfasis se trata o se habla de arquitectura de computadoras como arquitectura de chips y así, o si eso es de IT, o sí, eso. Y si eso pertenece más como a ingeniería eléctrica o así, o si sí se puede trabajar aquí. Gracias. Sí se toca. Además, bueno, hay que tener presente que en núcleo ya hay un curso de fundamentos de arquitectura, ¿verdad? Que es la parte previa de lo que estás diciendo y eso es para todos los énfasis. Y después, en CC en particular, está el curso de arquitectura de computadoras y te paso el link en este momento por el chat. En ese curso se aprende con más precisión qué es un pipeline del procesador, qué son los cachemis, qué es paralelismo de datos, paralelismo de instrucciones, por qué el pipeline se atrasa, por qué las instrucciones son condicionales. Y es chiva después llevar eso al curso de compiladores y entender por qué, a pesar de que ahorita Mau les debe estar enseñando que hay que usar ciclos. De repente el compilador dice, no soy amigo de los ciclos y los pone todos en línea para que haya menos incertidumbre y menos condicionales en el código. Ese es el área que les decía al principio más, no tanto cercana a los datos y a la matemática, sino a entender cómo funcionan las computadoras por dentro. Entonces, la respuesta en concreto, sí está ese curso. Gracias. Pero bien. Okay. Y en el chat. Perdón. Lo que yo veo que sigue en el chat es una pregunta de Fernando Arce, que dice, en la charla de IES se mencionó sobre la posibilidad de trabajar durante verano en Estados Unidos. ¿Esa posibilidad la brinda la universidad o cada quien busca cómo obtenerla? Vamos a ver, creo que esa posibilidad, digamos, desde una perspectiva de búsqueda de crecimiento personal está para todos los énfasis y efectivamente están todas las opciones. Entonces, muchas veces por la Oficina de Asuntos Internacionales se hacen comunicados donde se ofrecen cierto tipo de oportunidades a los estudiantes en distintas áreas, no exclusivas a ingeniería del software. Y en particular, eso es en realidad eso es lo que tendría que decirte. Vamos a ver, en realidad, si ustedes quieren aprovechar un verano para trabajar, lo pueden hacer en cualquier área. Las oportunidades que tenga la U en cuanto a cooperación internacional, que es la OAIC,
pues van a estar ahí para todos los estudiantes. Muchas veces son más como en áreas más genéricas, pero podría ser que a veces surja alguna para especialidad en tecnologías. Y ahorita no se me ocurre nada más relacionado con ese tipo de oportunidades. Creo que tal vez lo que se escuchó alguna vez en ingeniería del software era cuando algún profe estaba hablando de la importancia de los idiomas y alguno de los compañeros comentó que sí, que específicamente él participó en un programa fuera de la U que le dio la oportunidad de ir a trabajar y aprender el idioma, y cuando volvió, digamos, ya tenía ese check, que era lo que tenía más débil, digamos, antes de buscar un trabajo. No sé si fue en ese contexto, pero eso sería lo que podría agregar con esa pregunta. No sé si Adrián quiere comentar algo, aunque era de IES, pero... Sí, creo, no estuve en esa charla, pero complementando con lo que acaba de decir Cristian, ahí les paso el link de la OAIC que acaba de mencionar. Hay convenios con diferentes universidades en el mundo, y entonces los trámites son más sencillos porque ya hay confianza entre partes. No es exactamente lo que acabas de decir. Estoy pensando más en hacer una pasantía de un semestre, que es una posibilidad. Y lo de trabajar, la otra posibilidad que se me ocurre, porque es lo que hice yo recién salido de mi último curso, es irme 3-4 meses a un invierno en Gringolandia a trabajar en un supermercado o en una estación de esquí, esas cosas. Eso normalmente no tiene tanto que ver con la universidad. Eso es simplemente que ustedes buscan esa oportunidad por su cuenta, y es un chuzo. Ojalá que todo el mundo pudiera hacer eso, pero potencialmente, porque conozco estudiantes que lo han hecho, es otra posibilidad que se puede haber mencionado. Somos nosotros, o no. No me nada. Creo que es Mau, pero no sé si es que ella habla así. Oigan ustedes la música que suena. El que adivina que dijo Mau puede graduarse de una vez, es un crack. Y Melanie. Mau, no se oye nada. Ya me puedo graduar porque dijo Melanie. Ok, tal vez contesto una que está por acá, mientras vuelve Mau, que tenía que ver con lugares recomendados donde ustedes podrían encontrar más información sobre... ¿Alguien quedó de host para que mutee a Mau? Mau. No, sigue siendo Mau solo la host. Allá salió. Ya, aquí estoy, ¿me oyen? No, todo lo que acabas de decir fue muy gracioso, pero no entendimos nada. Sí, yo sé que Cristian se estaba burlando diciendo que yo hablaba así como... Era muchachos. Adrián. Ah, era Adrián. No, era Bueno, Cristian. perdón por los inconvenientes técnicos. Yo lo que iba a decir era que había una pregunta o dos preguntas de Melanie, no sé si ya las vieron, y creo que son las últimas ya. Yo tengo dos preguntas muy puntuales. ¿Qué Sí, énfasis toca o trata más el tema de minería de datos? Y dos, en el énfasis de IS se trabaja con los lenguajes de programación que se aprenden en Programa 1 y 2, o se utilizan nuevos lenguajes. Tal vez me robo yo la primera, Cristian. El nombre de minería de datos era el que se le daba 10 años al que ahora se llama la electiva de análisis de grandes volúmenes de datos. Eso suena muy parecido a lo que ya discutimos de Big Data. Todas esas palabritas andan en el mismo ride. Entonces, de nuevo, posiblemente uno diría que CC es el primero que se asocia con minería de datos, clasificación, búsqueda de patrones y compañía. Pero, como lo dije con Big Data, también le pueden llegar por el lado de IT si lo que les interesa es una mayor cercanía con las plataformas donde están los datos, y entonces conseguirle esos datos y preprocesarlos antes de que los agarre alguien más de números. Y le cedo la palabra a Cristian por si quiere describir el rol de un ingeniero de software en un proyecto de esos, y también para que le entre a la segunda. Sí, vamos a ver, digamos,
es una alta probabilidad que ustedes cuando ingresen a la industria, si encuentran un trabajo en una empresa que está desarrollando proyectos innovadores, pues efectivamente muchos de esos proyectos que en la actualidad se consideran innovadores son los que utilizan ese tipo de tecnologías. Entonces, desde la perspectiva de ingeniería del software, podría pasar cualquier cosa, de que ustedes mismos sean los que tienen que llegar y trabajar con estas tecnologías, utilizar sus herramientas, empezar a aprender un poco sobre la creación de modelos, hasta interactuar con gente especializada en esa área. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Hay una amplia gama de posibilidad de aplicación donde cada una de las áreas puede contribuir en cada una de las partes. Con respecto a la pregunta sobre los lenguajes, si aprenden nuevos, esos siempre están cambiando porque casi siempre se utilizan, digamos que los que estén, entre comillas, de moda en el desarrollo. Entonces, solo por darles un ejemplo, históricamente el curso de móviles se ha desarrollado en Android y Kotlin, que son los lenguajes de Google, Java, Android y Kotlin para desarrollo de aplicaciones móviles, pero actualmente ya estamos utilizando algunas tecnologías o estamos intentando introducir algunas tecnologías nuevas de desarrollo híbrido como Dart y Flutter. Entonces eso va evolucionando. Por ejemplo, en Proyecto Integrador de Ingeniería del Software, que es de núcleo, pero digamos que es el primer vistazo a la ingeniería del software que ustedes tienen. Solo para contarles que en el desarrollo de un proyecto de ingeniería del software, ustedes usan 3 o 4 lenguajes a la vez para proveer una solución web. Entonces ahí hay combinación de lenguajes. Por ejemplo, en el último curso, que es práctica supervisada, efectivamente ahí va a depender de la solución, si la solución es móvil, si se necesita híbrida o no híbrida, si es una solución web, si tiene un backend web y una parte, digamos, de solución de cliente mobile, pues también ahí dependerán los lenguajes. Entonces, hasta donde sea lo posible, vamos a utilizar los lenguajes modernos, los bases que se utilizan y los que van a requerir para sus primeros empleos. Sin embargo, como les he dicho desde el inicio, más que enseñarles un lenguaje, nuestra preocupación va a ser que ustedes aprendan a programar y que aprendan, digamos, lo que hay detrás de una buena programación con calidad. Dado eso, ustedes mañana que sale un nuevo lenguaje, lo van a poder leer, le van a ver la especificación y van a poder programar, independientemente de cuál sea. Tal vez solo para amarrar la pregunta que estaba ahí pendiente, Mao, de que dónde se podían conseguir buenos ejemplos de cómo programar en ciertos lenguajes, etcétera, etcétera. Yo lo que les diría es que, digamos, desde una perspectiva ya más próxima a hacer procesos de reclutamiento en organizaciones, casi todas las grandes empresas tienen sus procesos de reclutamiento muy similares. Entonces, ya hay muchísimas páginas en internet que les ofrecen ejemplos de procesos de reclutamiento, tanto para las famosas Code Interviews, que son las entrevistas de código, conocimiento técnico en código, y los Design Interview, que es el que va un poquito a nivel más arriba, donde ustedes hacen diseños específicos sobre arquitecturas para problemas que les plantean en esas entrevistas. Yo lo que les diría es que más bien vayan guiándose un poco por ese tipo de problemas que ya están altamente documentados, de cómo ustedes van a ser evaluados en una entrevista de trabajo, y que a partir de esos problemas que ustedes encuentren, pues entonces vayan desarrollando habilidades que les permitan ser exitosos eventualmente cuando ustedes ya empiecen a hacer sus primeros procesos para buscar su primer trabajo. Muchas veces esos procesos de las empresas no es tanto si usted es bueno o no tan bueno, sino simplemente si estudió o no cómo se hacen los procesos. Entonces, yo lo que les diría es que hay muchas páginas donde ya están todos esos ejemplos y todos, digamos que ejercitan muy bien todo el tema de estrategias para resolución de problemas con diferentes lenguajes, y eso les ayuda muchísimo en su desarrollo de habilidades lógico-matemáticas también, y de resolución de problemas complejos. Entonces, más bien por ahí iría mi consejo, que vayan y busquen un poquito ese tipo de temáticas si es que quieren hacer digamos, invertir un tiempo extra en especializarse en algunos temas de código o diseño. Ok, muchísimas gracias, compañeros. De verdad que la sesión ha sido muy, muy productiva y estoy segura que para los estudiantes ha sido muy valiosa. Más bien les agradezco, vean el tiempo que nos ha tomado ahora, el tiempo de ustedes. Y no sé si Adrián y Cristian, Luis que no está,
¿Quieren decir algo final para cerrar? Bueno, nada más yo quería decirles que mantengan la motivación. Sabemos como profes que este proceso de virtualidad ha sido complejo. Esperemos que pronto lleguemos a una normalidad híbrida que nos permita vernos de nuevo. Mantengan la motivación, escojan el mejor énfasis de acuerdo a sus intereses con respecto a la información que tengan en un momento dado. Si eventualmente escogieron el que no era, tienen una amplia gama de posibilidades, desde pasarse hasta terminar ahí y luego especializarse cuando estén en la industria. Y tal vez la invitación de mi parte va de la mano que hablen con los profes. Aquí tanto Adrián, Luis y yo intentamos darles una perspectiva de cosas que hemos compartido con los profes de la EXI y digamos que a partir de eso tratamos de transferirles algunas de las ideas de lo que significa cada uno de nuestros énfasis. Sin embargo, es importante, cada vez que ustedes encuentren un profe, que hablen con ellos, que puedan tener discusiones interesantes sobre lo que significa un área de especialización u otra. Todos los profes tienen opiniones interesantes y les puede ayudar en complementar toda esa información que lograron obtener a partir de hoy, a partir de los videos que han analizado sobre los énfasis. Estamos a la orden y recuerden que desde la EXI, pues todos los profes estamos haciendo lo mejor posible para ofrecerles la mejor calidad en educación posible y por tanto, como parte del proceso, estamos para apoyarlos y apoyarlas en cualquier cosa que requieran. Entonces, quedamos a la orden y muchísimas gracias por la atención. De mi parte, felicitarlos por el montón de preguntas. Eran preguntas buenas, bien pensaditas y eso me alegra. El segundo consejo, también en línea de lo que dijo Cristian, no es una decisión fundamental en su vida la de cuál énfasis escogen. Son solo 2 años de carrera para después 50 años de vida profesional. No es tan significativa y no vale la pena tampoco comer ansias al respecto ni sufrir si no saben qué hacer. Es normal si les gustan 2, es normal si les gustan 3. No necesariamente es fácil escoger. Y tal vez, otra cosa en línea con lo que dijo Cristian, traten de acercarse a los profes. Recuerden que los estudiantes de tercero y cuarto están ahí, pero tampoco tienen muy claro qué diablos pasa en la vida después de eso. Entonces hay que tomarse con una pizca de sal el consejo que baja de generación en generación. Hablar con los profes es una buena idea. Pueden ser con los coordinadores de énfasis o puede ser con los profes a los que les tengan confianza gracias a sus cursos. La profe Mau es súper accesible y ha escuchado millones de cosas de énfasis y o sabrá contestarles o sabrá redirigir su pregunta a alguien más. Entonces, a la persona que le tengan confianza, acérquensele, vale la pena. Y por último, si de verdad quieren tomar una decisión más informada, tengan presente que los cursos de la carrera de los 2 primeros años no necesariamente se acercan a lo que van a ver en los énfasis. De ninguno de los 3 realmente. Los cursos de tercero y cuarto cambian bastante en hacia dónde agarran. Y en esta época de sus vidas que hay tantos cursos en línea y tantos videos disponibles en YouTube y compañía, si quieren averiguar de un tema, busquen ustedes un poco esa curiosidad extra y invertir ese tiempito en, bueno, ¿qué es esto de aprendizaje de máquina? Voy a googlear. ¿Qué es esto de pruebas de software? Voy a googlear. ¿Qué es esto de integración de infraestructura? Voy a googlear. Ese tiempo les puede permitir darse cuenta que hay algo ahí que no sabían que el énfasis era eso. Probablemente en este momento no tienen demasiado claro de qué es el énfasis. Y vale la pena, si les sobra tiempo, en el semestre cuesta, pero a veces en vacaciones, si de verdad están interesados en esta cosa de decisión de énfasis, que le pongan cariño a buscar y a buscar, y cuando tengan alguna duda se le acercan a un profe y ahí van, para que traten de llegar al momento de la decisión con más información de lo que simplemente les podamos aportar en las 2 o 3 ferias de énfasis que se van a topar de aquí a ahí. Y nada más. Y muchas gracias por su tiempo también a ustedes. Muchísimas gracias, muchachos, de verdad, por sus preguntas, de verdad, y gracias a los compañeros. Entonces nos vemos. Vamos a finalizar la reunión. Hasta luego, que estén bien. Chao, mamá. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que les vaya muy bien.